Si disfrutas de nuestro contenido, te agradecemos tu like y tu suscripción al canal. La noche se cerraba sobre la ciudad como un manto de desesperación, ocultando en sus sombras los pecados de sus habitantes. El detective Álvaro Serrano conducía a través de las calles desiertas, su mente hecha un torbellino de pensamientos oscuros. Con más de una década en el cuerpo de policía, este había visto lo peor que la humanidad tenía para ofrecer. Pero la cadena de asesinatos que ahora le ocupaba era diferente. Cada escena del crimen era un altar al horror, con cuerpos desmembrados dispuestos en macabras ofrendas. El asesino, un espectro en la noche, había logrado evadirlo a cada paso. Hasta esa noche, una pista anónima había dirigido a Serrano hacia el corazón palpitante de la decadencia urbana. Un edificio de departamento abandonado, donde en Val se decía que hacía su nido. Al llegar, el edificio se alzaba ante él, un coloso de concreto y sombras. Serrano estacionó su vehículo y con una mezcla de determinación y aprensión se adentró en la estructura. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y descomposición, y el silencio era tan denso que cada paso resonaba como un disparo. Ascendió por las escaleras, su linterna perforando la oscuridad, y cada paso que daba revelaba nuevos vestigios de desesperación y abandono. Finalmente llegó al tercer piso, donde la puerta de un departamento estaba entreabierta, una tenue luz filtrándose por la rejilla. Serrano se acercó, la mano sobre la empuñadura de su arma, y empujó la puerta con cuidado, revelando el interior iluminado por velas que arrojaban sombras danzantes sobre las paredes. Y allí, en el centro de la habitación, se encontraba el altar a la muerte que había visto solo en sus peores pesadillas. Un cuerpo, despojado de su humanidad, yacía en un lecho de símbolos ocultos, cada corte en su carne con un mensaje críptico que aterraba lo más profundo del alma. El detective Serrano sintió una oleada de terror y fascinación. Mientras examinaba la escena, un sonido lo sobresaltó: el crujir de un piso detrás de él. Se giró rápidamente, solo para encontrarse cara a cara con el asesino, un hombre de mediana edad cuyos ojos ardían con una locura insondable. Antes de que Serrano pudiera reaccionar, el hombre habló con una voz que parecía arrastrarse desde las profundidades de la tierra. «Detective Serrano, bienvenido al santuario de la verdad última», dijo el asesino revelando un abismo de dientes. «Usted busca justicia en un mundo sin sentido. Aquí encontrará respuestas, aunque quizá no las que espera». Serrano, manteniendo el arma dirigida hacia el hombre, intentó negociar, buscando ganar tiempo y entender la profundidad de la locura frente a él. «No tienes por dónde escapar, ríndete ahora y quizá encuentres algo de misericordia». Pero el asesino solo rió, un sonido que lava la sangre. «La misericordia es una mentira de los débiles», contestó. «He visto lo que se esconde detrás del velo de la realidad, detective. He hablado con lo que aguarda en la oscuridad. Y pronto, muy pronto, usted también lo verá». Fue entonces cuando la habitación se sacudió con una fuerza sobrenatural. Las velas parpadearon violentamente y Serrano sintió el suelo deslizarse bajo sus pies. El mundo se torció y por un momento vislumbró una realidad más allá de la comprensión humana, un abismo de conocimiento y terror. Cuando la luz regresó, el asesino había desaparecido, dejando atrás solo el eco de su risa y el cuerpo mutilado como testigo mudo de lo inexplicable. Serrano, sacudido hasta su núcleo, sabía que esa noche no sería el fin de su búsqueda, sino el principio de una odisea hacia lo desconocido. En las sombras que se agitaban en los rincones de la habitación, Serrano sintió por primera vez el verdadero peso de su enemigo. No era solo un hombre lo que buscaba, sino algo mucho más antiguo y aterrador, algo que desafiaba la razón y la lógica, algo que, hasta esa noche, había creído que solo existía en las pesadillas. Con el corazón pesado y la mente asediada por dudas, el detective se preparó para adentrarse en lo más profundo de este misterio.
consciente de que cada paso lo llevaba más lejos de la luz y más cerca de las sombras que ahora sabía que eran reales. La caza había comenzado, y Serrano era tanto el cazador como la presa en este juego macabro. Después de la desaparición del asesino y enfrentado a la imposibilidad de una persecución, Álvaro Serrano se sumergió en las investigaciones con una obsesión que rozaba la locura. La escena del crimen, con sus rituales macabros y simbología esotérica, se convirtió en el centro de un laberinto de pistas que lo llevaban cada vez más profundo en el corazón de un culto que veneraba la muerte como una puerta a una verdad más oscura. Cada víctima, cada símbolo, cada susurro en la oscuridad comenzó a tejer una historia de terror ancestral. Los documentos recuperados en el sitio apuntaban a la existencia de una entidad, un ser de pesadilla que los miembros del culto buscaban despertar. Este ser, según los manuscritos, existía en un plano más allá de nuestra comprensión, alimentándose de la muerte y el sufrimiento, esperando ser traído a nuestro mundo a través de rituales sangrientos. Mientras Serrano desentrañaba los misterios del culto, empezó a sentir que no solo lo observaban, sino que lo seguían. Sombras en los bordes de su visión, susurros apenas audibles en la quietud de la noche, una presencia constante que le recordaba que había cruzado un umbral del que no podía volver. La paranoia se sentó en su mente como una enfermedad, erosionando su sueño y su paz. La investigación lo llevó a través de la ciudad, desde bibliotecas olvidadas llenas de libros prohibidos, hasta cementerios antiguos donde los cultistas realizaban sus rituales bajo la luz de la luna. Cada descubrimiento lo acercaba más a la verdad, pero también lo arrastraba más lejos de la realidad que conocía. En un giro del destino, una noche recibió una llamada anónima. La voz al otro lado de la línea, distorsionada y casi inhumana, le ofreció una invitación. Ven al lugar donde todo comenzó, detective Serrano. Ven y ve por ti mismo lo que se esconde detrás del velo. La llamada terminó con una dirección: el edificio abandonado donde había encontrado el altar por primera vez. Armado con una determinación temeraria y una profunda sensación de que se dirigía hacia su destino final, Serrano regresó al edificio. Esta vez, sin embargo, encontró el camino libre hacia el sótano, una parte del edificio que antes le había sido inaccesible. Las escaleras descendían hacia la oscuridad y con cada paso el aire se volvía más frío, más pesado. Al final del descenso, Serrano entró en una vasta cámara subterránea iluminada por antorchas. En el centro, un círculo de cultistas encapuchados lo esperaba, murmurando cánticos en una lengua desconocida y olvidada. Y en el centro del círculo, en el corazón del altar, la entidad, más grotesca y elaborada que antes, se encontraba rodeada de los restos mutilados de nuevas víctimas. El asesino estaba allí, vestido como los demás, pero destacándose como su líder. Has venido, dijo, pero ahora su voz estaba clara, cargada de una locura palpable. Has venido a presenciar el despertar, pero no como testigo, detective. Esta noche, tú eres la ofrenda final. Serrano comprendió entonces la trampa en la que había caído. No había sido el cazador. Desde el principio había sido el cebo, seleccionado por el culto por su determinación y su conexión con la muerte. Su investigación no había sido más que un camino cuidadosamente diseñado para llevarlo hasta ese momento, para hacer el sacrificio que completaría el ritual. Mientras los cultistas cerraban el círculo alrededor de él, comenzó a luchar no solo por su vida, sino por su alma, enfrentando la oscuridad con una mezcla de furia y desesperación. Pero justo cuando las manos lo alcanzaron, cuando los cánticos alcanzaron un crescendo ensordecedor, algo inesperado ocurrió. La entidad que habían intentado despertar se manifestó, no como un ser de poder y dominación, sino como una marea de caos y destrucción que no distinguía entre sus adoradores y los enemigos. El sótano se convirtió en un torbellino de sombras y gritos, y en ese momento Serrano encontró su oportunidad no solo para escapar, sino para ponerle fin al culto de una vez por todas. En el caos desatado por la entidad, Serrano luchaba para mantenerse con vida mientras el sótano se venía abajo, las sombras consumiendo todo a su paso, los cultistas
atrapados en el frenesí de su propia creación, eran arrastrados uno tras otro hacia la vorágine de oscuridad, sus gritos un eco distante en el tumulto. Con un esfuerzo sobrehumano, Serrano logró abrirse camino hacia el altar. Recordando fragmentos de los manifiestos que había estudiado, comprendió que la única manera de detener la entidad era interrumpir el ritual de una vez por todas. Armado solo con su determinación y un profundo deseo de justicia, comenzó a destruir los símbolos trazados en el suelo. Cada movimiento era un desafío directo a la oscuridad que lo rodeaba. A medida que los símbolos eran borrados, la intensidad de la tormenta de sombras comenzó a disminuir. La entidad, su vínculo con nuestro mundo se debilitaba, y ésta rugió en furia impotente antes de desvanecerse, y la oscuridad, retrocediendo como una marea, se retiró. El sótano, ahora en ruinas, volvía lentamente a la quietud, aunque marcado por las cicatrices de la batalla que había albergado. Serrano, exhausto y herido, se encontró entre los escombros. El silencio, una burla a la tormenta que había precedido. Los cultistas habían desaparecido, consumidos por su propia locura, y con ellos el asesino que había iniciado su descenso hacia el abismo. A su alrededor solo quedaban los restos de lo que había sido un santuario de terror, un recordatorio sombrío de la noche en que la muerte danzó en la oscuridad. Con el amanecer llegaron refuerzos alertados por una llamada anónima que Serrano apenas recordaba hacer. Mientras relataba lo ocurrido a sus incrédulos compañeros, se dio cuenta de que la verdad sobre esa noche nunca sería completamente entendida. Los informes hablarían de un culto desmantelado y de un asesino desaparecido, pero las sombras que había enfrentado Serrano permanecerían ocultas, su existencia un secreto guardado en lo profundo de su ser. En los días que siguieron, mientras la ciudad volvía a su rutina, Serrano se encontró cambiado. La experiencia había dejado en él una marca, una comprensión de que hay misterios en este mundo que desafían la lógica y la razón. Había mirado más allá del velo que separa lo conocido de lo desconocido y había regresado, pero no intacto. La oscuridad lo había tocado, dejando una cicatriz en su alma que nunca desaparecería del todo.